Por fin se sabe. Lo de Demet Özdemir y Can Yaman en Estambul, ese distanciamiento que nos tenía a todos con la cabeza dando vueltas, ya tiene explicación. Y no es para nada lo que muchos imaginábamos. Prepárense porque esto sí que es salseo del bueno. A ver, todos recordamos cómo saltó la noticia de su supuesta ruptura o distanciamiento, ¿verdad? Un día felices anunciando proyectos y al siguiente zas. Silencio total, portadas por todas partes, rumores de que si Can estaba con otra, que si Demet estaba hasta el gorro, un lío monumental que nos dejó a todos preguntándonos qué demonios había pasado. Porque ellos parecían la pareja perfecta, la pareja de oro, la que iba a comerse el mundo juntas. Y ahora, resulta que la bomba no viene de una pelea, ni de infidelidades, ni de nada de eso que nos vendieron. La razón oculta, y ojo, esto lo dicen fuentes cercanas, es mucho más, ¿cómo decirlo? Más profesional. Sí, creo que va por ahí. Al parecer Can Yaman, con esa ambición que le caracteriza, estaba empezando a planear su salto a Hollywood, a la industria internacional, y para eso necesitaba enfocarse al 100%. Pero claro, Demet Özdemir también tiene su carrera, sus proyectos, sus sueños. Y ella, según esto, no estaba dispuesta a quedarse a la sombra de él, ni a pausar todo lo que había conseguido para seguirle a él en su aventura americana. Ella quería su propio camino, su propio éxito. Y ahí es donde está el quid de la cuestión. No es que no se quisieran, para nada. Es que sus planes de futuro, sus ambiciones profesionales, empezaron a chocar. Para ser honestos, esto tiene mucho sentido. Can siempre ha tenido esa chispa de querer llegar más allá, de ser una estrella mundial. Y Demet, que es una actriz fantástica y muy trabajadora, también tiene su público y sus propios objetivos. Lo que yo creo que está pasando es que él vio en Hollywood su oportunidad de oro, y para eso, sentía que tenía que liberarse de ataduras, de compromisos que pudieran distraerlo. Y ella, lógicamente, no iba a sacrificar sus propias aspiraciones por las suyas. Muchos decían que Can la había engañado, o que ella se había cansado de sus líos. Pero yo sospecho que esto es más bien una cuestión de estrategias de vida, de prioridades. Él apostó fuerte por el estrellato internacional, y ella apostó fuerte por su carrera en solitario. Y cuando dos personas tan ambiciosas tienen caminos que divergen tanto, es difícil que la relación aguante el tirón. Piensen en ello, ¿cuántas parejas se han separado por motivos así? Uno quiere una cosa, el otro otra, y aunque se quieran, al final, las vidas toman rumbos distintos. Y en el mundo del espectáculo, donde la fama y las oportunidades te pueden volar la cabeza, esto es todavía más complicado. Quizás cambió que para triunfar en Hollywood tenía que presentarse como el soltero codiciado, el que está enfocado solo en su carrera. Y Demet, pues, no iba a ser la que le frenara. Esto me hace pensar mucho en lo difícil que debe ser mantener una relación en ese nivel de exposición y de ambición. Uno está pendiente de la próxima serie, el otro del próximo contrato millonario, y la vida personal, a veces, queda en segundo plano. Y cuando esas ambiciones son tan fuertes, es casi inevitable que choquen. Lo que sí está claro es que esta explicación, si es cierta, es mucho más interesante que todos los rumores locos que nos inventamos. No fue una pelea tonta ni un desliz. Fue una decisión, una elección de vida, de caminos profesionales. Y eso para mí es mucho más digno de admirar, aunque sea doloroso. Cada uno luchando por lo suyo. Ahora la gran pregunta es, ¿será esto un adiós definitivo o un hasta pronto? ¿Podrán sus carreras separadas, pero ambiciosas, volver a unirse algún día? O quizás con el tiempo vean que la vida era más bonita cuando la compartían. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta razón profesional es la verdadera causa de su distanciamiento?